Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a explicar cómo instalar MySQL Server en su versión Community, que es libre y open source. Posteriormente vamos a instalar Workbench, que es la interfaz gráfica para poder correr esta versión de SQL Server. Y por último vamos a importar una base de datos para poder practicar SQL. Así que sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página oficial de MySQL y vamos a la sección de descargas, abajo de todo, y tenemos la opción de descargar el Community Server y después tenemos la opción de descargar lo que es Workbench. Así que primero vayamos a descargar el MySQL Server, lo vamos a descargar en mi caso para Windows, en la última versión. Descargamos el instalador, podemos también descargar lo que son los archivos comprimidos. Y si ustedes tienen otro sistema operativo, bueno, acá tienen todas las opciones para elegirlo. Pero bueno, en mi caso, vamos a descargar este que es para Windows. Acá nos pide loguearnos, pero no, vamos a poner que no. Y de todas maneras, se inicia la descarga. Perfecto. Ahí guardamos. Ahora vamos para atrás. Vamos a descargar el Workbench. Y lo mismo. Elegimos el sistema operativo y descargamos el instalador. No nos vamos a loguear, así que seleccionamos esta opción, descargamos. Y por último, vamos a buscar la base de datos que vamos a practicar, que es Sakila. Para ello vamos a la parte de documentación. Acá en el buscador ponemos Sakila. La primera opción, que es toda la documentación de la base de datos. Y en este link, que tiene un hipervínculo, vamos a descargar la base de datos. La descargamos en zip. Perfecto, vamos a la carpeta y ahí vemos que tenemos descargado lo que es el MySQL Server, el Workbench y la base de datos de Sakila. Una vez que ya tenemos todo descargado, procedemos a realizar la instalación. Lo primero que vamos a instalar es MySQL Server, la versión Community, que es el gestor de la base de datos. Entonces presionamos Next, aceptamos la licencia, vamos a hacer una instalación completa. Y ahora instalamos. Permitimos que la aplicación realice los cambios. Esta es la versión más reciente de MySQL Server. Salió publicada en enero del 2025. Ahí finalizamos y vamos a la configuración. En esta versión tenemos una novedad, que es la existencia de la instalación de la base Sakila en la misma instalación de MySQL Server Community. Pero de todas maneras, como muchos de ustedes puede ser que tengan una versión antigua, también me descargue la base de datos y les voy a explicar cómo poder importarla. No solamente esta base de datos, sino cualquier otra que tengan a disposición. Perfecto, ahí vamos a configurar. Le damos Next. Nos dice el directorio donde se va a instalar. Acá el puerto que voy a utilizar. Esta es la cuenta. Vamos a poner una password. Perfecto. Continuamos. Vamos a guardar el nombrecito del service name. Le damos Next. Le damos todos los permisos. Acá podemos cliquear cualquiera de estas dos bases de datos de prueba que nos instale, la de Sakila o la Word, cualquiera de las dos. Yo la voy a dejar sin cliquear, así posteriormente les muestro cómo puedo importar
la base de Sakila o cualquier otra base que tengamos. Presionamos Next y ejecutamos la configuración. Esto va a demorar algunos minutos. Y posteriormente vamos a instalar lo que es la interfaz gráfica para la base de datos, que se llama Workbench. Así que ahora le damos Next. Finalizamos. Lo que podemos chequear con Windows R, que el servicio esté corriendo. Entonces buscamos lo que es MySQL y efectivamente está en ejecución, o sea que se instaló correctamente. Cerramos y ahora vamos a instalar la interfaz gráfica. Damos Next, instalación completa. Permitimos los cambios en el dispositivo. También se demora un poco. Y posteriormente lo que vamos a hacer es, bueno, descomprimir la base de datos y dejarla preparada para poder importarla. Vamos a finalizar la instalación del Workbench. Extraemos la base de datos de Sakila. Perfecto, y ahí tenemos la carpeta con los archivos de la base de datos de Sakila. Ahora que ya tenemos instalado MySQL Workbench, vamos a abrirlo y vamos a importar la base de datos de Sakila o cualquier otra que tengamos. Para ello vamos a tener que ingresar a la instancia local con la password que creamos en la instalación. Y el proceso de importación es muy sencillo, súper intuitivo. Acá tenemos en el menú de Management la opción de Data Import Restore. Lo que primero tenemos que hacer es instalar lo que es el esquema de la base de datos, digamos, toda la creación de las tablas. O sea, en este archivo SQL está toda la creación de las tablas. Y después tenemos la parte de los datos, que es donde va a ir llenando toda esa estructura. Porque si yo primero empiezo por los datos, obviamente no va a saber a dónde lo va a tener que guardar porque no está creada la estructura. Así que lo primero que buscamos es el SQL que dice esquema. Abrimos. Vamos a la parte, a la solapita que dice Import Progress. Comenzamos la importación. Perfecto. Volvemos a la solapita de importar desde disco. Y cambiamos y nos vamos a los datos. Ahí abrimos y nuevamente vamos a la parte de importación. Ahí importamos. Y listo. De esta manera ya tenemos la importación armada de la base de Sakila. Lo que nos queda por realizar ahora es efectivamente verificar si está instalada la base. Para verificar que la base de datos de Sakila se instaló correctamente, tenemos que colocar el comando show database. Entonces ahí vamos a ver si efectivamente se instaló. Perfecto. Acá vemos que aparece la base de Sakila. Ahora, para poder trabajar sobre esa base, tenemos que pararnos en ella con el comando use. Ahí estamos parados en la base de datos de Sakila. Ahora lo que tenemos que hacer es ver las tablas que existen en esa base de datos. Entonces, para ello,
colocamos otra vez el comando shows, pero esta vez en vez de decir que me muestre todas las bases de datos, voy a decir que me muestre las tablas. Y acá tenemos todas las tablas que conforman la base de datos de Sakila. Podemos ver que contiene la primera que me aparece. Recordemos que esta base de datos es de un videoclub, o sea que va a tener datos de actores, de películas, de categorías, de inventario, de los lenguajes de las películas, de los métodos de pago, bueno, todo lo referido a un viejo videoclub. Entonces vamos a ver lo que hay en la tabla de actores. Y está conformado por nombre de actores. La verdad que es una base de datos bastante vieja. Pero bueno, de esta manera es como pueden importar y cómo pueden empezar a jugar y a practicar SQL en esta base de datos. Lo que voy a hacer ahora es borrar la base de datos de Sakila para que podamos instalarla desde la configuración de MySQL Server. Recuerde que al principio no tildé ninguna de las opciones de ninguna de las bases de datos que viene por default en la instalación de MySQL Server, pero como les quería mostrar la importación desde Workbench, no hicimos esa instalación. Entonces ahora lo que voy a mostrarles es justamente cómo poder instalarla desde la configuración. Para ello voy a tener que borrar la base de datos existente. Esto es sencillo con el comando drop database y el nombre de la base. Ejecuto y ahora voy a chequear si sigue apareciendo la base de datos. Ejecuto nuevamente y ya veo que la base de datos de Sakila no está más. Entonces, ahora vamos a la configuración de MySQL Server. Le vamos a dar Next. Vamos a poner nuevamente la password que habíamos creado antiguamente. Tenemos que chequear. Ahí está correcta. Next nuevamente. Y acá es donde les digo que al principio del video no había cliqueado ninguna. En este caso podemos cliquear las dos o cualquiera de ellas, ¿no? Vamos a dejar las dos. Ejecutamos. Y ahí seguramente está actualizando lo que es MySQL. Ahí está actualizando las bases de datos de ejemplo. Presionamos Next. Finalizamos. Y ahora vamos a ver si ya aparece la base de Sakila y la base de Word. Para ello vamos a poner otra vez show database. Me pide nuevamente por todos los cambios que hubo, me pide la password. Perfecto, y efectivamente están las dos bases de datos instaladas. Así que de esta manera se instalan las bases de datos de prueba desde la configuración de MySQL Server. Como bonus track les voy a dejar una base de datos del Mundial Qatar 2022 para que puedan practicar sus consultas de SQL. Para ello, nuevamente, tenemos que ir al menú de importación. Recuerden que primero se debe importar el esquema, la estructura, y posteriormente hay que importar lo que son los datos. Entonces, para ello vamos al esquema, vamos a la solapa de importación, comenzamos la importación, acá vemos que ha finalizado, y ahora lo que hacemos es ir a la parte de los datos. Abrimos, nuevamente vamos a la solapa de importación y comenzamos la importación. Perfecto, ahí finalizó. Por último, lo que tenemos que hacer
verificar si efectivamente la base de datos se creó. Ejecutamos y efectivamente la base de datos del Mundial Qatar 2022 está creada. Vamos a pararnos sobre ella. Y vamos a revisar las tablas que tiene. Perfecto, tiene la tabla equipos, estadios, jugadores y partidos. Así que bueno, ahí tienen para entretenerse y para practicar. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. No dejen de suscribirse. Muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima.